Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro curso de cálculo. Hoy iniciamos una nueva serie de videos sobre la integral de una función continua. En nuestro episodio de hoy trataremos las sumas de Riemann. Estas son un tipo especial de series que sirven para definir la integral. En nuestros videos empleamos subtítulos en castellano a fin de que el contenido didáctico sea amable hacia las personas con discapacidades auditivas. Consideremos cualquier función real no negativa, que esté bien definida sobre un intervalo cerrado de extremos a, b. Nuestro propósito básico es intentar aproximar el valor del área que está encerrada entre la curva y igual a f de x, las verticales punteadas x igual a a y x igual a b, y el eje horizontal y igual a 0. Si nuestra función fuese constante, el valor del área sería muy sencillo de calcular. En este caso, se trata de la fórmula usual de base por altura, que daría la constante por la diferencia de los extremos. En general, vamos a aproximar el área buscada usando zonas rectangulares arbitrarias. Por ejemplo, el ínfimo de la función por el ancho del intervalo nos da una aproximación inferior. Este número equivale al área del rectángulo más grande encerrado entre la curva y el eje horizontal. La diferencia entre este número y el verdadero valor del área es el error de aproximación. En este caso es un error por defecto, es decir, que a nuestra aproximación le falta algo para llegar al valor real del área buscada. De modo similar podríamos tomar como aproximación superior al supremo de la función por el ancho del intervalo. Este número es el área del rectángulo más pequeño que cubre a la curva entre a y b. La diferencia entre esta aproximación superior y el verdadero valor del área es el error. En este caso es un error por exceso, pues nuestra aproximación está por encima. En resumen, si aproximamos el área buscada con rectángulos, vamos a obtener dos aproximaciones. Una de ellas está por encima y la otra está por debajo. La diferencia entre las dos aproximaciones es la suma de los errores. ¿Qué sucede si decidimos aproximar con más de un rectángulo? La fórmula puede ser complicada, pero la respuesta intuitiva es bastante sencilla. Sobre cada rectángulo vamos a tener una aproximación por exceso y otra por defecto. La diferencia entre las dos aproximaciones es el error total de aproximación. A medida que aumentamos el número de rectángulos, el error disminuye y nuestra aproximación mejora. Como el área es un límite de sumas finitas, la llamamos con un símbolo nuevo. Este nuevo símbolo se llama integral y se lee a es la integral de la función f de x entre los extremos a y b. La notación de x o diferencial de x se origina en que para los cálculos lo más sencillo es tomar rectángulos con el mismo grosor. En este caso la diferencia entre dos puntos consecutivos es siempre la misma. Esto simplifica mucho las cuentas de las sumas finitas o sumas de Riemann. Veamos cómo funciona esta cuestión en la práctica. Consideremos cualquier función constante en un intervalo cerrado a, b. El área bajo la curva es el área del rectángulo encerrado entre x igual a a, x igual a b, el eje y igual a 0 y la curva f de x igual constante. El área bajo la curva entonces corresponde a nuestra fórmula usual de base por altura y es igual a la constante por la diferencia de los extremos b menos a. Si subdividimos el intervalo a, b en cualquier número finito de puntos y calculamos cualquiera de las sumas finitas, obtenemos esta misma área. En otras palabras, las sumas finitas coinciden exactamente con el área buscada. Otro ejemplo. Consideremos cualquier recta de la forma f de x igual a c por x, dependiente positiva c mayor que 0, definida en el intervalo 0, b para cualquier constante b positiva. Para esta curva, el área entre ella y el eje horizontal limitada por este triángulo corresponde a la fórmula usual de base por altura entre 2, esto es, dividimos el intervalo 0, b en subintervalos del mismo grosor y calculamos cualquiera de las sumas finitas. Cada punto x sub n de la subdivisión también se puede calcular en términos del grosor delta. Si sustituimos el valor de cada punto intermedio, sacamos los factores comunes c y delta afuera de la suma y usamos la fórmula de la suma de los primeros n números enteros. Sustituimos el valor del delta en términos del n y finalmente simplificamos. Vamos a obtener una fórmula simpática para la suma superior. Copiemos este resultado y limpiemos la pizarra.
A medida que el número n de subdivisiones aumenta, el valor de la suma finita va a tender al área bajo la curva, ya que el cociente de n más 1 sobre n tiende a 1 a medida que n tiende a infinito. Ejercicio. Considera la parábola de fórmula f de x igual a constante por x cuadrado, donde la constante c es positiva, es decir, la parábola abre hacia arriba y definida sobre el intervalo cerrado 0, b, donde b es cualquier constante mayor que 0, tal como se ve en el dibujo. Sigue el mismo procedimiento de antes, es decir, primero, subdivide el intervalo 0, b en n partes equidistantes. 2. Calcula el valor de la suma finita superior de Riemann. 3. Calcula el límite de esta suma cuando el número de subdivisiones tiende a infinito. En este caso no tenemos una fórmula predeterminada para el área bajo la curva. Sin embargo, repite el mismo procedimiento para las sumas inferiores de Riemann. Verifica que ambos límites, el de la suma superior y el de la suma inferior, tienden al mismo valor. Esta es el área que estás buscando. Dale pausa al video mientras realizas las cuentas. Dejamos la respuesta para que verifique estos cálculos. Esta es el área. Para profundizar te recomendamos el libro de cálculo avanzado de la serie Schaum y el texto de cálculo infinitesimal de Michael Spivak. También puedes mirar otros videos sobre nuestra serie de límites. Si este video te ha sido de provecho, danos un like y suscríbete a nuestro canal.